Muy buenas tardes para los que se conectan por YouTube. Le damos la más cordial bienvenida a esta presencial del día de hoy, esperando en el Señor Jesucristo que sea glorificado en su vida también. Vamos a empezar esta tarde con esta enseñanza. En la última reunión presencial estábamos viendo el ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo la Biblia menciona que una vez que el Señor Jesús muere y resucita, Él le dice a los apóstoles que Él va a mandar al Espíritu de Dios. Y precisamente un día como mañana, ¿verdad? En la fiesta de Pentecostés, el Señor envió el Espíritu Santo en el aposento alto y 120 personas empezaron a hablar en lenguajes que no conocían, ¿verdad? Que eso es uno de los dones que la palabra de Dios dice que Dios nos da para poder predicar el Evangelio. En esa filmina podemos ver un, un cuerpo o una silueta humana con la cruz en el esternón o por ahí cerca, y se puede discernir el tema de la conexión, ¿verdad? Del sistema circulatorio que tenemos por dentro. Muy interesante que la Biblia dice, ¿verdad? Que cuando el Señor hizo la tierra, en Génesis 1, la Biblia dice que cuando el Señor creó los animales del mar o los peces y las aves, Él habló al agua. Un día de estos creo que fue Ana Carolina que puso un estado muy interesante acerca de eso, ¿verdad? Que el Señor le dijo al agua, produzcan las aguas peces. Le dio la orden al agua de que produjera peces y también aves del cielo. ¿En cuál día? En el día quinto. Ok, en el día quinto. Pero le habló al agua. Ahora, cuando el Señor en el día sexto hizo los animales y las bestias de la tierra, Él le habló a la tierra. Y de ahí salen los animales terrestres, las bestias, los reptiles y todo lo que se arrastra. Pero cuando Él nos hizo a nosotros, Él no le habló ni al agua ni a la tierra, sino que se habló a Él mismo. ¿Qué pasa a un pez si lo sacan del agua? Agoniza y se muere, ¿verdad? Si uno arranca un árbol, ¿verdad? De la tierra, está fuera de su medio, ¿verdad? No es que pueda no existir, ¿verdad? Hay técnicas, pero el tema es de que se está separando, ¿verdad? De lo que le da la vida. Igualmente nosotros, cuando leemos Génesis, el Señor dice en el versículo 26 y 27, entonces dijo Dios, ojo que dijo es singular, pero habló en plural. Dijo es singular. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿A quién le estaba hablando Dios? Estaba hablando con otra persona o otras personas. Porque hay un principio. Génesis es un libro de principios. No solo es el principio de la Biblia, sino que explica de ahí en adelante principios, por ejemplo, de que nosotros, ¿verdad? Somos formados por espíritu, alma y cuerpo, igual que es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Señor dijo en Génesis 1:1, y dijo Dios, perdón, y creó Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está creando tres cosas: principio, tiempo, cielos, espacio, tierra, materia, ¿verdad? Igual cada una se puede medir, el tiempo, el espacio, ¿verdad? La materia se pueden medir. Pero el Señor lo que está diciendo en este versículo donde nos hizo nosotros es que Él no tiene ningún problema en que una unidad esté compuesta por partes, ¿verdad? Porque hoy nosotros, los que estamos aquí presentes, somos una congregación, una, una asamblea, un cuerpo de creyentes, uno, pero estamos formados por miembros, ¿correcto? Entonces, lo que dice el Señor es que ese es el plan de Él desde el principio, cuando hizo al hombre. Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ahora, ¿por qué él creó dos géneros si Adán los sacó del polvo de la tierra y pudo haber seguido haciendo más hombres y mujeres de la tierra? Porque el plan de él es, ya lo vamos a leer, que haya una descendencia de hijos de Dios para él en el transcurso de la historia del ser humano sobre la tierra. A nosotros nos tocó nacer en este periodo de la historia, ¿verdad? Y podemos discernir que ya el Señor viene la segunda vez. Pero desde Adán y Eva en adelante, el Señor hizo dos géneros, varón y hembra, cosa que la mujer la sacó de Adán, ¿verdad? La sacó de la costilla. Y Marcos 10, del 7 al 9, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Entonces, el Señor a un matrimonio le dice una sola carne, pero está compuesto de dos, ¿verdad? Por eso es que el matrimonio es tan importante conocer en la escritura cuál es el marco que Dios establece para que sea de bendición. Pues esa es la idea, ¿verdad? Entonces, dice al final, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Ok, eso es un versículo que muchos conocemos, pero ahí es donde viene que Dios no tiene, ¿verdad? Digamos, ningún problema en que de dos sea uno. Y la Biblia lo dice en el libro de Malaquías 2:15, que es el último libro del Antiguo Testamento, porque es que Dios hizo uno, o sea, la pareja, dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu, que es lo que decíamos antes, ¿por qué no hizo un montón de hombres de barro? No, él busca, dice ahí, está en negrita, porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Por qué? Porque en el cielo, antes de haber creado al primer hombre, Adán, hubo una rebelión en el cielo, ¿verdad? De seres que no, un grupo importante de ángeles se rebelaron contra Dios y Dios los echó aquí a la tierra. Y nosotros, que somos, dice la escritura, inferiores a los ángeles, tenemos un periodo de vida aquí en la tierra, algunos 70, otros 80, otros menos, otros nacen muertos, ¿verdad? Pero el tema es ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Ahí lo dice, porque Él quiere una descendencia que nazca bajo el marco del matrimonio y que sean niños, ¿verdad? Que desde pequeñitos vayan criados en la palabra para que lo vayan escogiendo a Él y Él va recogiendo, ¿verdad? El trigo ¿a dónde? En su granero. Está la parábola del trigo y la cizaña. ¿Ok? Él va apartando conforme van muriendo las generaciones los que son de Él. Nosotros, ¿verdad? Que estamos aquí hoy y los que nos escuchan, si uno ya nació de nuevo y permanece firme, ¿verdad? Y somos parte de una comunidad que la Biblia le dice iglesia, que no es un edificio, sino que es la asamblea de creyentes, nos ayudamos mutuamente, como un cuerpo coordinado, ¿verdad? Ese es el estudio de hoy. Nosotros tenemos que operar como un cuerpo unido y en sincronía con la cabeza que es quien. La Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Pero entonces está el versículo, ¿verdad? Que dice, porque es que Dios planeó que hubiera varón y hembra, porque Él lo que quiere es un pueblo para Él, una descendencia de gente que lo escojamos a Él voluntariamente, ¿verdad? Y Él los va guardando en el granero, como dice la Escritura. Y al final de los tiempos, en el juicio, el gran trono blanco, ¿verdad? Él va a separar el trigo de la paja. Lamentablemente la paja va a ser quemada, ¿verdad? En el fuego. Pero bueno, eso es lo que dice la Escritura acerca del final de los tiempos. A nivel, ¿verdad? De nosotros en el mundo secular, podemos entonces ver que cuando uno ve una familia, dice, mira, ahí vienen por ejemplo, vienen los Bejarano, ¿verdad? La familia Bejarano Córdoba es una familia. Igual, si la familia vive en una comunidad, es una comunidad.
Y de ahí viene el distrito, el distrito número 6, no sé cuál es, bueno, esto es distrito 1. Sí, gracias, Esteban. Y después está el cantón, provincia, país, continente, ¿verdad? Y termina siendo el cosmos, 1. Entonces, de muchos, 1, ¿verdad? Entonces, si uno lo ve en los animales, ¿verdad? También un cardumen de peces, una jauría de perros, ¿verdad? Etcétera. El tema de que hay unidades compuestas. La iglesia, que es la palabra que sale en la Biblia, viene una palabra griega que significa una asamblea. Es una asamblea. Esto es una asamblea, porque estamos reunidos en un lugar que no es la casa de nosotros, ¿verdad? Para hablar de un tema en común. Eso se llama iglesia. Y además de eso, la Biblia dice para qué Dios establece la iglesia en el mundo antes de que Él regrese. Tenemos un objetivo que cumplir, ¿verdad? Pero tenemos que ser parte del cuerpo. Ahora estábamos cantando la alabanza que decía que cuando dos están reunidos en nombre del Señor, Él está en medio de nosotros. Entonces, ¿cuántos hizo Dios al principio? Adán y Eva. Y Él caminaba, ¿verdad? Por el Edén, por el huerto, dice. Entonces ya había una asamblea. Porque en Mateo 18 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dos, dos y el Padre a través de Jesús ya es una asamblea, de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando habemos dos personas reunidos en un lugar para hablar de Él, Él está presente. Por eso es que se siente la presencia. Hoy que estábamos cantando alabanzas, ¿quiénes sintieron la presencia del Espíritu Santo? Casi todos, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios, ¿verdad? Se mueve entre la alabanza de su pueblo. Entonces, el Señor no tiene, ¿verdad? Ningún problema en el que una unidad sea compuesta por varios miembros. ¿Cuál es el objetivo bíblico? Que el Señor haya hecho una creación física, ¿verdad? Y recogiendo almas y las va poniendo en su granero. ¿Cuál es el objetivo final? En el libro de Juan, capítulo 17, dice que Dios lo que quiere es, al final de los siglos o del siglo, hacerse uno solo con el pueblo. Qué bonito, hacernos uno solo con Él. Entonces Jesús, cuando Él estaba orando antes de ser crucificado, en Juan 17, Él está orando por los discípulos y le está diciendo al Padre que Él quiere que todos los hijos de Dios en la tierra sean uno solo, como Él y el Padre son uno. Lo vamos a leer. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ojo, ¿para qué? Porque si la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está unida, el poder de Dios se derrama en la congregación y cuando salimos a predicar nos siguen señales, ¿verdad? Que hacen que las personas se conviertan a Cristo. Porque nosotros, la iglesia, si estamos alineada con la palabra, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Va a estar con nosotros y nos va a guiar. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Está escrito ahí. Y dice el Señor, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Por eso cuando uno se reúne como congregación, si estamos en el mismo espíritu, nos alegramos de vernos, ¿verdad? Porque tenemos el mismo Padre en común. Por eso hay que congregarse, ¿verdad? Porque es una comunidad de creyentes. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ojo, perfectos en unidad. Es como el cuerpo de una persona, ¿verdad? ¿Acaso cuando camina deja una pierna en la casa? Si es parte del cuerpo, va todo junto y va coordinado, ¿verdad? Sincronizado. Nosotros tenemos que trabajar o funcionar como un cuerpo. Y cuando un miembro, ¿verdad? Padece, los demás ayudamos. Cuando un miembro, ¿verdad? Se goza, todos nos gozamos.
porque somos parte unos de los otros. Dice, Padre, aquellos que me has dado, dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Lo dice dos veces para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces, a veces, si el mundo no conoce que Padre me envió a Jesús, puede ser que la iglesia no está trabajando como un cuerpo. Puede ser, porque ahí lo dice dos veces, ¿verdad? Que si trabajamos o estamos unidos, el mundo va a conocer a Jesús por nuestro testimonio y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces tenemos que reflejar ese amor por las personas, un amor genuino, no un amor transaccional, sino algo genuino. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama a nosotros genuinamente. Y si el Espíritu de Dios está en uno, ¿verdad? A uno lo llena de los frutos del Espíritu Santo, amor, paz, gozo, ¿verdad? Paciencia, dominio propio, mansedumbre, que es muy escasa en estas épocas, ¿verdad? Que es la capacidad de no entrar en ira cuando uno se siente agraviado o insultado, ¿verdad? Entonces, el Señor pone por escrito que es el propósito de esta creación física. Al final quiere que todos seamos uno con Dios, uno con Dios. Por eso es que va a haber una boda al final en Apocalipsis y empieza con un matrimonio. Matrimonio al principio, Adán y Eva, las bodas del Cordero al final. Y nosotros somos la esposa. Esta es la relación que Dios quiere tener con nosotros, como un matrimonio, ¿verdad? Que deberían operar como una sola unidad, cosa que a veces no lo vemos, ¿verdad? Los matrimonios, en base a lo que dice la Escritura, ¿verdad? Trabajan como una yunta. Que es una yunta, como una yunta de bueyes, ¿verdad? Los dos del mismo tamaño, con la misma fuerza, jalando para la misma dirección, con la misma intensidad. El surco queda recto. Ok. Entonces está por escrito cuál es el propósito de Dios de querer un pueblo, porque Él quiere estar unido con nosotros. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vámonos al libro de Efesios. El libro de Efesios. ¿Quién escribió Efesios? El apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces nos vamos a Efesios capítulo 5, versículo 21. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Él va a explicar un misterio, pero cuando uno lo lee ya deja de ser un misterio. ¿Qué dice en la Filmina? Efesios 5, 31, 32. Vuelve a decir Pablo lo que está establecido de Génesis. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Bueno, los que hemos estado casados, ¿verdad? O estamos casados, definitivamente es un misterio, ¿verdad? Matrimonio. Porque es la empresa más difícil de llevar en armonía. Correcto. Pero también, ¿verdad? Tiene muchas satisfacciones y bendiciones si está en el orden de Dios. Correcto. El plan de Dios es que la gente se case bajo sus términos para que todo sea bendición. Pero dice Pablo que eso es un misterio, pero él aclara después, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia, porque nosotros somos, por decirlo así, la esposa de Cristo. ¿Ok? Entonces somos la esposa de Cristo. En Efesios 5, lo vamos a leer del 21 en adelante, hay un título que dice, someteos los unos a los otros. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Ahí está haciendo una analogía, ¿verdad? Entre Cristo y la iglesia y un esposo con su esposa. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, siempre y cuando el marido esté en obediencia con Dios. Correcto. Porque si no, no hay autoridad. La autoridad viene del autor y consumador de la fe, que es Jesús.
Si no hay obediencia, no hay autoridad. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ojo la tarea que le da el esposo. Si tiene que dar la vida por su mujer, ahí está. Ok. Entonces no es que la Biblia sea un libro machista. Está diciendo que el esposo es la cabeza del hogar, pero él tiene que cuidar a la esposa como Cristo a la iglesia. Ese es el nivel, ¿verdad? Dice, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque son una sola carne. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, ojo, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su mujer, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es un misterio que él está revelando. Nosotros somos la esposa, ¿verdad?, del Hijo de Dios. Y él pagó por nosotros, ¿verdad? Versículo 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, nosotros somos, ¿verdad?, la esposa del Hijo de Dios, y tenemos que portarnos como una mujer virtuosa. Por eso el estudio de la mujer virtuosa, ¿verdad?, que estamos viendo, o los que no lo quieran llevar, se pueden contactar con nosotros para poder hacer ese estudio, ¿verdad? Y también ahí en la Filmina dice en 1 Corintios 12, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Quiere decir que en el bautismo de una persona adulta, en su libre albedrío, que le explican qué va a recibir en el bautismo, a través del bautismo en agua, el Espíritu de Dios lo incorpora uno al cuerpo. Lo incorpora uno al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ok? Todos tenemos que tener el mismo espíritu. Podemos tener gustos diferentes, por supuesto. Tenemos formas de pensar diferentes, ¿sí? Deportes, hobbies, vocaciones, todo es diferente, pero tenemos que tener el mismo espíritu, porque eso es lo que va a hacer que el matrimonio funcione de una manera correcta. Si los dos no están en el mismo espíritu, ¿verdad? Es muy difícil, la vida cristiana, ¿verdad? Se convierte en una vida más pesada para los dos, pero más que todo para la persona que está tratando de agradar a Dios. Por eso es que hay todo un estudio en eso. Y el punto es de que nosotros, cuando nos bautizamos y somos parte ya de la iglesia, que es una a nivel mundial, tenemos que saber que la Biblia nos da a nosotros la autoridad que Jesús le dio a los apóstoles. Hay un versículo en la Biblia que hay algunas doctrinas que lo sacan de contexto, ¿verdad? Porque dicen que Jesús iba a establecer su iglesia sobre una persona mortal, que es Pedro, ¿verdad? Porque Pedro ya falleció y está enterrado y está en el seno de Abraham feliz. Igual que Pablo, igual que Lucas, Juan, Mateo, Marcos, ¿verdad? Abraham y todos los, ya, él ya llegó al destino final. Pero en el libro de Mateo, capítulo 16, dice lo siguiente. Cuando Jesús le pregunta a los apóstoles que quién dicen los hombres que él es, vamos a Mateo 16, versículo 13, dice la confesión de Pedro, ¿verdad? La confesión de Pedro. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías
y otros Jeremías o alguno de los profetas. Vea qué montón, ¿verdad?, de hipótesis habían acerca de quién era Jesús, ¿verdad? O sea, no, hasta ahí no están diciendo que era el Hijo de Dios, sino que era Jeremías, otro decía que era Juan el Bautista, otro decía que era otro profeta. Entonces Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dice Jesús, ok, lo que usted acaba de decir, se lo reveló el Padre del cielo, de que yo soy el Cristo, parafraseando, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué le dice Jesús en el 17? Entonces respondió Jesús, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, que son las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Ok, ojo el poder que le está dando a la iglesia, que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de nosotros. ¿Y por qué le dijo a Pedro eso? Porque Pedro fue el que dijo la verdad en la cual está sustentada la fe del creyente, que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la piedra en la que está fundamentada la verdadera iglesia, en una verdad absoluta de que Jesús es el que está anunciando el Antiguo Testamento. Y más adelante Pedro, ¿verdad? En segunda de Pedro dice que la piedra no es él, sino que la piedra es Jesucristo. Pero el tema es que ve el poder que le está dando Dios, ¿verdad? Hecho hombre a la iglesia. Dice, nosotros tenemos de parte de él, ¿verdad?, que las puertas del infierno no nos van a ganar a nosotros. ¿Qué significa eso? Cuando uno ve los rehenes, ¿verdad? Por ejemplo, en Israel, que metieron algunos cautivos en la franja de Gaza, en túneles, ¿verdad? Y los torturaban y los tenían ahí. Hay, ¿verdad?, servicio especial de soldados que hacen todo un tema de investigación para irlos a rescatar. Ok. Y ellos tienen que dinamitar túneles, botar, ¿verdad?, puertas, hacer todo un movimiento para irlos a sacar de ahí. Así está la gente que no ha nacido de nuevo. Son personas que están, ¿verdad?, cautivos a voluntad del diablo. O sea que si esa persona muere así, se despierta en el infierno. Por eso es que cuando vamos a predicar, se le dice una misión. ¿Por qué es una misión? Porque vamos a ir a rescatar un alma del infierno. Y cuando vamos a hacer una misión y el Espíritu Santo va con nosotros, el mundo espiritual reacciona. ¿Sí o no? ¿Quiénes han visto el mundo espiritual reaccionando cuando uno predica la palabra de Dios? ¿Verdad? Porque ellos son los que tienen cautivos a esas personas. Las almas de esas personas están ya en lugares, eso está en el Salmo 107, dice que están en prisiones de oscuridad y el efecto se ve en la vida sobre la tierra. Demencia senil, locura. Hay una parte que dice zona de chacales, que es que todos se lo reparten aquí lo de uno. Cuando la bendición viene para uno, siempre se la quitan, ¿verdad? Y hay que poner atención, porque todo está en la Biblia. Entonces el Señor le está diciendo a Pedro, excelente Pedro, ¿verdad? Si hubiera ahí, dale un pan o algo, ¿verdad?, por el premio. Y le dice, sobre este fundamento se va a edificar mi iglesia, dice Jesús. ¿La iglesia quién la fundó? Él. Cada vez que se metió un hombre, ¿verdad?, se embarriera la cancha. Cada vez que un hombre se mete a hacer una doctrina, ¿verdad?, se embarriera la cancha. Testigos de Jehová, mormones, etcétera. Un hombre que agarra la Biblia y saca una doctrina diferente, ¿verdad?, y se hace todo un movimiento donde hay gente que está mal enseñada al propio. La Biblia dice que Jesús nos dio a nosotros la autoridad para ir a patear las puertas del infierno. Por eso ahora doña Jamie, que está orando, ¿verdad?, está orando con autoridad, nos estaba poniendo a repetir principios bíblicos
de echar fuera espíritus, ¿verdad? Que son personas sin cuerpo que afectan el comportamiento, la salud y la manera de uno pensar. Se tienen que ir en el nombre de Jesús. Porque en Lucas 10:19 Jesús le dijo a los discípulos, he aquí os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los va a dañar. Si uno está en qué? En integridad, ¿verdad? Porque el enemigo no lo puede tocar a uno. Se puede manifestar, sí se puede manifestar, pero no lo puede tocar a uno. Esa autoridad, ¿quién la tiene? Pedro, nada más. La iglesia, que somos nosotros. ¿Ok? El versículo 19, además de eso, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces mucha gente dice, a Pedro le dieron las llaves. No le pueden dar las llaves a Pedro porque Pedro era una persona como nosotros, ¿verdad? Pero ojo lo que dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ahora estábamos orando, atando en el nombre de Jesús, ¿verdad? Es inactivando el reino de las tinieblas. En el nombre de Jesús ellos hacen caso, porque ese poder o esa autoridad nos fue delegada a nosotros. Somos administradores, ¿verdad? Del poder del Espíritu de Dios en la tierra. Pero la Biblia dice que tenemos que ser buenos administradores, que tenemos que ser fieles, ¿verdad? A Él. Y dice, y todo lo de que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Acaso dijo? Entonces mandó a sus discípulos que no le dijeran que Pedro era el que tenía la llave de los cielos. No, a Pedro es porque se llamaba Simón, ¿verdad? Que viene de Simeón, que es escuchar. Y le cambió el nombre a Pedro, que es Cefas, porque Pedro ya el Señor sabía que iba a decir este fundamento. Entonces la iglesia recibe, ¿verdad? Poder sobre el reino de las tinieblas y nos da, tras de eso, ¿verdad? Las llaves. Ahora, si hay llave, hay cerradura, ¿sí o no? Puede ser porque la Biblia dice que Jesús es la puerta. Jesús es la puerta. ¿A dónde lo dice que Jesús es la puerta? Ya vamos a verlo. Juan 10, del 7 al 9. Nos dejó las llaves a nosotros, pero ¿quién es la puerta? Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces nos dejó la llave, pero ¿quién es la puerta? Él, es Él. A nosotros nos dio la llave en el sentido de que podemos enseñarle a la gente que no conoce cuál es el camino por medio de la palabra del testimonio, ¿correcto? Ese es el objetivo del cuerpo, que somos nosotros, ¿verdad? No es quedarse con el mensaje para uno. Es como guardar un antídoto, ¿verdad? En una pandemia y guardarlo en la refri porque ya yo estoy salvo. Y que los demás vean el que hacen. No, eso no es. Entonces, el Señor nos ha dado poder a nosotros. La puerta es Jesús. Y para que no quede duda de que Él es el que tiene el poder de las llaves que hay en el mundo espiritual, nos podemos ir a Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 17 al 18 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, o el alfa y la omega, ¿verdad? Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. ¿Y qué dice? Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Él tiene llaves. El que tiene las llaves es el que dice quién entra por la puerta es la puerta. Aunque uno llegue, ¿verdad? Y abre la puerta, según uno, no, la puerta no se abre, ¿verdad? ¿Quién fue el que cerró la puerta del arca de Noé? Noé. ¿Quién la cerró? Dios. Porque sabía que Noé no la iba a cerrar, ¿verdad? Porque uno no ahí viene uno, ahí viene uno. Y claro, ya estaban, ¿verdad? Ahogándose
porque llegó el diluvio y se lo llevó a todos. No, el que cierra la puerta es Dios. La puerta está abierta ahorita, pero va a llegar un día en que la puerta se cierra. Cuando el apóstol Juan escribió Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 1, él, cuando fue llevado al cielo, que cambia la visión, ¿verdad? Porque los 3 primeros capítulos son para la iglesia, nosotros. En el capítulo 4, él vio la puerta. ¿Qué dice capítulo 4, Apocalipsis, versículo 1? La adoración celestial. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después. Y ahí les reveló todo lo que viene para la gran tribulación. Pero Juan vio la puerta. Ok, entonces las llaves del reino, Dios se los dio a Pedro. No, se los dio a la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos una autoridad dada por Dios. Ahora, ¿dónde más podemos ver si es cierto que Jesús es la piedra y no Pedro? Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Lo voy a leer del 19, bueno, desde el 18 al 22. Dice, porque por medio de él, Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ojo, es el Espíritu Santo el que nos lleva al Padre. Es como en Génesis 24, ¿verdad? Cuando uno lee la historia de cómo se casó Isaac con Rebeca. Abraham se queda con el hijo, ¿verdad? En la zona de Canaán y manda el siervo. ¿Cómo se llamaba el siervo de Abraham? Eliezer, ¿verdad? Que significa el que Dios le ayuda. Es tipología del Espíritu Santo y es el que va a conseguir la esposa para el hijo y es el que se la lleva a donde está el Padre y el Hijo. Es el Espíritu Santo que viene por nosotros cuando venga el arrebatamiento. Entonces voy a leer del 18 al 22 dice, Efesios capítulo 2 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué es un advenedizo? De ahí una visita, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Aunque uno no tenga familia, algunos, ¿verdad? Él dice que tenemos una familia. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué es la piedra del ángulo? Es la piedra sobre la cual está construido el edificio. Eso fue lo que Pedro dijo. Pedro dijo, usted es el Hijo de Dios, el Cristo. Esa es la piedra. Y ahí lo dice. ¿Y qué dice el 21? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cada uno de nosotros, la Biblia dice que somos una piedra viva. Todos, una piedra viva del templo. Hay templo ahorita en Jerusalén. No hay templo. Los israelitas no tienen templo. El templo somos nosotros, somos piedras vivas. ¿Ok? Entonces somos parte de un cuerpo que se llama la iglesia y tenemos que trabajar unidos porque se nos dio una autoridad. Ahora, esta autoridad viene con responsabilidad, ¿sí o no? Ojo el poder que Dios nos da a la iglesia. Lo vamos a leer en esta traducción que está en pantalla. Es en la traducción Dios habla hoy. Ojo lo que escribe el apóstol Pablo. Pido que Dios les ilumine la mente. Ahí estamos todos nosotros, ¿verdad? Que Dios nos ilumine la mente. Para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo
que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, todo lo que existe. Por eso él dice, juro, ¿verdad? Por mi nombre, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Los demonios tiemblan ante el nombre de Jesucristo. Por eso es que salen, ¿verdad? Porque no aguantan la presencia del Espíritu Santo. Ese poder nos lo dio a nosotros. Lo que pasa es que a uno, si no se lo explican, ¿verdad? De uno no sabe de qué se trata. Nosotros somos parte de un cuerpo y somos un cuerpo que tiene que trabajar como un soldado, ¿verdad? Por eso hay ministerio de intercesión, ministerio Jime, ¿verdad? Ahí está. Ministerio Jime. Nos reunimos los miércoles, ¿verdad? A hacer guerra espiritual, que es el equivalente al servicio secreto del ministerio. Correcto. Pero la intercesión nos toca a todos. Y predicar la palabra de Dios, ahora está ministerios, ¿verdad? Poniendo Dios para ir llevando personas a Cristo. Somos agentes del reino. Ahí dice, ¿verdad? Que Dios Padre puso a Jesús por encima de todo poder y por encima de todo lo que existe. Ojo, en el periodo, en este tiempo y en el venidero. O sea, aquí y para siempre. Entonces, ¿estamos bien matriculados o no? Por supuesto. Estamos con el que ganó y con el que siempre va a ganar. Y somos parte de un cuerpo que tiene que trabajar unido como un soldado. ¿Qué hace Satanás con el creyente? Nos divide, nos pone a pelear. Y la primera manera en que lo divide no es a la gente en una asamblea, es primero poniendo duda en la mente de la persona. Porque ya dividió la casa, por decirlo así, ¿verdad? La Biblia lo dice en Lucas 11, que una casa dividida contra sí misma no permanece. Bueno, ¿cuántos conocemos casas o familias que no se ponen de acuerdo en nada? Que siempre es un pleito, ¿verdad? Para ponerse de acuerdo en todo. Eso se llama disensión. Y la disensión es una obra de la carne. Está en el libro de Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Que no se pueden poner de acuerdo en nada, en algo básico. O ir a almorzar a algún lugar es un pleito. Eso es disensión. Entonces, Satanás no empieza dividiendo la asamblea, empieza en lo individual, poniendo duda, ¿verdad? O haciendo que uno abra puerta para que entre el enemigo, entonces ya uno se convierte en un agente de división. Y va a empezar a dividir la congregación. Así es como él opera, ¿o no? Porque también él va de la unidad al conjunto. Igual, el Señor va de la unidad, uno, de Dios, sale Adán, después Eva, y ahí toda la raza humana, ¿verdad? Empieza por uno, por uno. Por eso es que el mensaje es para uno, para poder nosotros ser parte de una unidad. Es como un matrimonio. Si hay uno que no está en el mismo espíritu, el equipo no funciona. Y si los dos no están edificados en Cristo, el equipo no va a funcionar. ¿Tiene sentido? No. ¿Tiene sentido? Bueno, dice, es el mismo versículo de la filmina anterior, solo que lo partí en dos para que no se hiciera muy pesado. Dice, y sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Entonces, ¿quién es la cabeza de nosotros? Jesús. Y en la cabeza están los ojos, los oídos, ¿verdad? El cerebro, y ese que le da las órdenes al resto del cuerpo, Él. Entonces hay que pedirle la consulta a quién, a la cabeza, ¿verdad? ¿Acaso en los pies lo mandan a uno? No, no, todo el resto del cuerpo se sujeta a lo que dice la cabeza. La cabeza es Él, ¿ok? Y Él es el que dice cómo funciona el cuerpo. Y si Él dice que el cuerpo haga tal cosa y lo hacemos, Él nos respalda. Eso está en la Biblia. Vea qué interesante. Cuando uno lee los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
El final de cada evangelio tiene un mensaje muy particular. ¿Se han dado cuenta de eso? El final de cada evangelio. Vámonos a Mateo. El último capítulo de Mateo. Mateo es el primer libro, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. ¿Quién escribió Mateo? Juan David. Excelente. Ok, entonces Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, el último capítulo. Versículo 16, ¿qué dice? La gran comisión. Ok, la gran comisión. No es una pequeña comisión, es la más grande de todas. Todos tenemos oficios y vocaciones diferentes, todos. Igual a los apóstoles. Unos eran pescadores, ¿verdad? Otros eran cobradores de impuestos. Judas, habría que ver, ¿verdad? Posiblemente le gustaba la administración, pero todos el Señor los puso a predicar. Esa es la gran comisión. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Por qué 11? Ya Judas no estaba. Se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ojo la introducción. No les dijo buenos días, buenas tardes, ¿cómo van? ¿Verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién puede decir eso? Solo Él. Solo Él puede decir eso, ¿verdad? Hasta que se eriza uno de esa frase: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo estoy por encima de todo, dijo el Señor. Por tanto, ¿qué es? Por tanto, id no es una sugerencia, les está dando una orden, porque si está diciendo que toda potestad le da en los cielos y la tierra y les dice vayan, es una sugerencia. No, él está diciendo, ¿verdad? Vayan. Como a Jonás, ¿qué pasó cuando Jonás no quiso ir? Le hicieron un tour, ¿verdad? En el vientre de un pez, en el infierno, y ya después le cambió la actitud un poco, ¿verdad? Por tanto, id y haced que discípulos a todas las naciones, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Está aquí Él está aquí, el Señor está aquí, pero la comisión es para nosotros. Entonces, en el final de Mateo, la gran comisión, ¿verdad? Vayan y prediquen, hagan discípulos, enseñen, bautícenlos, porque Él es el que manda y nos va a respaldar. Nos vamos a Marcos. Marcos capítulo 16 y nos vamos al versículo 14. ¿Qué dice? Jesús comisiona a los apóstoles. Ok, segundo testigo, Marcos, que dice vayan. Ahora vamos a leer desde el 14. Finalmente se apareció a los 11, que ya había uno menos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, dos puntos, id por todo el mundo. ¿Qué decía Mateo? Todas las naciones. Y para que no quede duda aquí de cuáles son todas las naciones, es todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. Ojo que les dice criaturas, no hijos. Porque la persona que no le entrega su vida al Señor Jesucristo sigue siendo criatura, no hijo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mucha gente dice, es que usted me está condenando. No, aquí dice que ya está condenado. ¿Verdad? Ya está condenado. Lo que el Señor quiere es que salga de estar condenado a que sea salvo. Pero aquí dice que ya está frito. ¿Verdad? Pero todavía no. Si usted quiere. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo va a creer un bebé de algo que alguien le explica? No puede, ¿verdad? Porque el bautismo es de una persona en su libre albedrío que entienda y que crea y que se arrepienta, que es otra cosa, ¿verdad? Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán. Las señales siguen, no van antes.
¿Qué va antes? La predicación del evangelio. Porque las señales son una confirmación de que el mensajero es enviado por él. Lo vamos a leer. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Son 5 señales. La primera, en mi nombre echarán fuera demonios. Es la primera señal. Esto no es para una élite, ¿verdad? Que tiene que estar en otro país y tener muchos años de estudio. No, esto es para el que cree. El que cree, dice aquí. En mi nombre echarán fuera demonios. Primera señal. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, nada les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Son 5 señales que siguen. No van antes, siguen. Lo primero es predicar la palabra. Y ojo el testimonio que Dios da en el versículo 19. Y el Señor, después de que les había recibido arriba en el cielo, y el Señor, después que les habló, perdón, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20, ahí lo podemos colorear. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces, las señales que son una confirmación de que Dios nos está ayudando. Es un trabajo en equipo, ¿no? Si uno va a predicar y no va con el Espíritu Santo, es mejor no ir. Eso lo dijo Moisés. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. ¿Usted sabe lo que es ir a meterse a un lugar donde está repleto de demonios sin ir con la presencia de Dios? Mal negocio. No, si Él va con nosotros, sí, porque las señales nos siguen. Ok, entonces otra vez la gran comisión. Mateo no habló de señales, Marcos sí. Ok, ahora nos vamos al final de Lucas. Lucas capítulo 24. Y lo vamos a leer desde el 44. Dice, y les dijo, ese es Jesús hablando, estas son las palabras que os hablé. Estoy leyendo Lucas 24, 44. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién es el que abre el entendimiento para que uno entienda las escrituras? Es Él. Por eso hay gente que lee la Biblia y no entiende nada, porque el que le abre la mente a uno para entender la Biblia es Él. Y dice, el 46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vuelve otra vez a decir todas las naciones. ¿Empezando a dónde? Desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y les anuncia que la llegada del Espíritu Santo. Lucas termina su evangelio diciéndole, ¿verdad? A los discípulos de Cristo va a venir la promesa del Espíritu Santo. Entonces, Mateo, gran comisión. Marcos, gran comisión. Lucas, viene la promesa del Espíritu Santo, que fue en un día como mañana, ¿verdad? Hace 2000 y resto de casi 2000 años. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis ¿qué? Investidos de poder desde lo alto. Ok. Lucas dice, viene el poder desde lo alto, el Espíritu Santo, el que está con nosotros. Amén. Ok. Ahora vámonos al final de Juan. Y vamos a ver si alguien discierne de qué está hablando Juan al final. Juan capítulo 21. Lo vamos a leer desde el 20, donde dice el discípulo amado. Volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Traducido a lo tico,
¿A usted qué le importa? ¿Verdad? Eso no es problema suyo, le dijo Pedro, sígame usted. Porque si yo quiero que Juan se quede hasta que yo regrese, ¿verdad? Eso no es problema suyo. Venga, sígame. Okay. Es una pista para lo que dijo al final Juan. Ese dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Ojo el 25, Juan, ¿verdad? Llevándonos a celos de que a él le dieron muchísima más información que al resto. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ahí estaba presumiendo un poco, ¿verdad? Bastante. Dice que si él hubiera escrito todo lo que Jesús le dijo, ¿verdad? Estaríamos de libros. ¿Quién escribió Apocalipsis? Aquí lo está diciendo. Aquí lo está diciendo que Jesús le iba a dar a él algo adicional que no le dio a los demás. Es el último libro de la Biblia. Qué bonito, ¿verdad? Juan lo escribió. Ahora no dice que eso es todo lo que le dio, porque dice que no cabrían los libros. Bueno, nos dejó uno por lo menos, Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Entonces, Mateo anuncia la gran comisión al final, ¿verdad? Jesús diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, vayan. Marcos, estas señales seguirán. Y dice, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre de Jesús. Y dice, todo el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere, será condenado. Eso está escrito. Entonces, no es que uno condene a nadie, es que uno está diciendo lo que dice la Biblia. Ok, y en el caso de Lucas, anuncia el libro de ¿qué? ¿Qué libro empieza? Hechos. Hechos. ¿Quién escribió Hechos? Lucas lo dijo al final de su evangelio, que iba a venir la promesa del Espíritu Santo. Entonces Lucas empieza su libro, ¿verdad? Con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Es perfecto el Señor o no? Ok, de ahí salen dos libros. Sale Hechos, al final de Lucas, Lucas lo anuncia. Y Apocalipsis, al final de Juan, y Juan lo anuncia, que se los iban a dar después. Y Hechos es un libro histórico, ¿verdad? Por eso se llama Hechos. Ok, hicimos todo esa vueltita, ¿verdad? Para afianzar el hecho de que tenemos una comisión, de que somos un cuerpo en Cristo, pero no para estar sin hacer nada, y mucho menos estar descuidados, ¿verdad? Sin saber que es el mismo Dios el que une y coordina el cuerpo. Es Él. Por ejemplo, cuando un bebé, ¿verdad? Es concebido en el vientre de una mamá, empieza con dos células, ¿verdad? El espermatozoide y el óvulo. ¿A dónde? En el vientre de la mamá. Ok. Y de ahí empieza, ¿verdad? Si no me equivoco, no me acuerdo el término, pero se empieza la división celular, ¿verdad? De 2 a 4, de 4 a 16, 32 es exponencial. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es, Carl? Lo que dice Mía. Mitosis. Sí. Y llega un momento donde todas las células son iguales, ¿verdad? Todavía no se han diferenciado en los órganos que vienen. Y ya después empieza, ¿verdad? Ya a diferenciarse el corazón, la cabeza, los pies. Pero empieza con dos. Entonces, de dos, un montón de células. Y en el tema médico, ¿verdad? Ayer estábamos investigando, Juan David y yo, y resulta que hay que por lo menos 50, bueno, investigando no, yo le pregunté a Juan David que buscara, ¿verdad? ¿Cuántas ramas de la medicina hay, ¿verdad? Para especializarse en el cuerpo humano. Y dice que hay un mínimo de 50, ¿verdad? Entonces está el cardiólogo, el neurólogo, ¿verdad? Y ahí siguen. Hay clínicas, están de diagnóstico y creo que son 5 categorías, pero son 50 áreas, ¿verdad? De la ciencia para el cuerpo que Dios diseñó. Quiere decir que es complejo, ¿verdad?
Ahora, ¿quién es el médico por excelencia? Es Él. Él nos hizo. Ok, entonces será que Él, así como hizo el cuerpo de nosotros, como dice el Salmo 139, que el rey David lo vio. Dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad? Y fue formado en lo más profundo de la tierra. Y dice que fui entretejido, ¿verdad? Entretejido suena como a la cadena, ¿verdad? La doble hélice helicoidal del ADN, o sea, pero bueno, no metamos ahí, pero dice que lo entretejieron. El tema es que así como el Señor nos formó a todos en el vientre de la mamá, que es como un horno con un pancito, ¿verdad? Creo que en unos países cuando una señora está embarazada le dices que hay un pan en el horno, más o menos, ¿verdad? Pero el tema es que así como el Señor forma a un embrión en el vientre de la mamá, Él forma el cuerpo de Cristo y Él lo va acomodando como Él quiere. Si uno se deja, ¿verdad? Y si entiende también, porque si no hay humildad y si no hay, ¿verdad? Esa decisión de que Él me moldee a mí, entonces ¿cómo me va Él a poner en el cuerpo si no me dejo moldear? Alguien que no se deja moldear por el Espíritu Santo no está capacitado para ser parte de una unidad compuesta. ¿Sí o no? No, no está capacitado. ¿Por qué? Porque el que manda es la cabeza, no el cuerpo. En Romanos 12, del 4 al 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y Colosenses 2:19 dice que el crecimiento, ¿verdad?, del cuerpo lo da Dios, igual que en el vientre de la mamá. ¿O qué? El neonatólogo también está ahí en la madrugada viendo a ver cómo él. No, el médico, ¿verdad? Él le observa. Es como alguien que sutura, ¿verdad? Una cirugía. Él hizo su trabajo, pero ¿quién sella la herida? Él. No, el que sella la herida es Dios, el que hace que la piel se vuelva a unir. No, él la suturó, pero en adelante ya él no tiene, ¿verdad? Es como el tema de un nacimiento. No, él puede ir viendo cómo va la cosa, pero ya lo que está formándose adentro, él no tiene ninguna, ¿verdad?, injerencia. No puede tener la mitosis. No la puede detener ni la puede acelerar. Eso lo hace Dios. Entonces, así nosotros somos parte de un cuerpo. Y el Señor dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que trabajar unidos porque tenemos una misión que llevar a cabo que es similar a una batalla. Porque hay almas que el diablo las tiene cautivas. ¿A dónde dice que el diablo tiene cautivas a las personas? Si leemos el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 24 al 26. Este es muy importante, igual que todos los demás. Segunda de Timoteo 2, del 24 al 26. ¿Lo tenemos? Sí. Ok, dice. Nosotros somos siervos de Dios, hombres y mujeres, siervos de Dios. Y dice, porque el siervo del Señor no debe ser peleón. Correcto, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Amable para con unos? No, amable con todos. Dice, apto para enseñar. ¿Para enseñar qué, don Juan? La Biblia. Apto para enseñar la Biblia. El siervo de Dios, ¿verdad? Y dice que tiene que ser tolerante. En el español de España es sufrido. No, aquí dice que tiene que ser tolerante. O sea, tiene que tener un fuse fuerte. ¿Por qué? Porque de todas maneras, ¿verdad? Uno es un parlante y la Biblia se defiende sola. Hay gente que se enoja, sí, pero uno enseña lo que dice la Biblia. La gente se enoja, sí, porque es espiritual, es un choque espiritual. Y dice que con mansedumbre, no dice con altivez, ni con soberbia, ni creyendo que es mejor que los demás o pensando que siempre tiene la razón. Dice con mansedumbre corrija a los que se oponen.
¿Y qué dice después? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, ¿quién es el que hace que una persona se arrepienta? El pastor. Es el Señor. No es uno. A uno le toca ir limpio, un parlantito limpio. Eso es lo que a uno le toca. Pero el Señor es el que mide y pesa los corazones. Y si Él le quiere poner el arrepentimiento a una persona, es Él. Y dice, quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad singular. Una. No dice las verdades. Y el 26, ahí es donde dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Están cautivos a voluntad del diablo. ¿Ah? Están dominados, sí. Son propiedad del diablo, es lo que dice ahí. Eso también está en el libro de Hechos. Cuando Pablo el apóstol fue escogido por Jesús, le dijo que fuera a predicar para que la gente abra los ojos, quiere decir que estaba ciega, y se conviertan de la potestad de las tinieblas a la luz, y de la potestad del Satanás a Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice, o sea que están en oscuridad, están con la luz apagada. Entonces nosotros estamos llamados a estar unidos para la batalla y hay que integrarse, y la iglesia también tiene la obligación delante de Dios de hacer sentir bienvenidos a las personas que se acercan a Él. Por eso es que cuando nosotros empezamos, ¿verdad? En las reuniones presenciales sacamos un tiempo para saludarnos. Eso es bonito, ¿verdad? Porque uno se siente bienvenido. ¿Perdón? Maureen, sí, sí es cierto. Bueno, entonces yo me corrijo ahorita. Bienvenida, Melissa, que Dios la bendiga. Y también Javier, bienvenido. Los demás creo que ya todos nos han visitado por primera vez. Y es cierto, el tema de que uno cuando llega a oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y uno llega lleno de prejuicios, ¿verdad? Esta congregación, ¿de qué será? ¿Será que aquí piden o no piden? ¿Sacan o no sacan? ¿Verdad? Todo el mundo llega con prejuicios. Pero una de las cosas que rompe el prejuicio inicial, ¿verdad? Porque pueden haber muchos más, es saludarlo y con una bienvenida genuina. ¿Por qué? Porque son almas por las cuales el Señor Jesús murió en la cruz y nosotros somos embajadores de Cristo. Entonces, ¿qué tipo de embajador recibe en el consulado? No sé si se llama así, o la embajada, ¿verdad? A un visitante de otra nación y le hace desplantes, desaires o le dice groserías. Puede ser que hayan, ¿verdad? Puede ser, pero no es lo correcto. No es lo correcto cuando nosotros recibimos a un hermano, una persona que no conoce el evangelio y llega a la congregación, ¿verdad? Uno tiene que hacerlos sentir bienvenidos, porque la idea del Señor de hacer una congregación o una asamblea es que seamos uno. Entonces hay gente que se congrega y nunca se acuerdan, ¿verdad? Del nombre, no saben el nombre de nadie, o el pastor no se sabe el nombre de la gente que llega, porque ya son 10,000, ¿verdad? O no sé cuántos miles, pero el tema es de que tiene que haber unidad y tenemos que pasar tiempo en común, porque el resto de la semana vamos a pasar, ¿verdad? En el territorio del enemigo. Ok. Entonces esa Filmina dice, en Efesios 2:10, ya para terminar, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo sé yo, como hijo de Dios, si estoy en las obras que Él escogió para mí? Moisés es un ejemplo, ¿verdad? Moisés fue príncipe en Egipto. 40 años, ¿verdad? Fue un príncipe en Egipto. Bueno, asesinó a alguien, a un egipcio, huyó y fue 40 años pastor del suegro. Y después se le aparece el Señor y le dice, vaya, ¿verdad? Y él no quería ir porque decía que no sabía hablar bien y puso peros, pues Dios le dijo, vaya. Ok, Moisés estaba seguro de que él iba a hacer algo que Dios le dijo porque se le apareció. Ahí no había dudas, ¿verdad? Pero no era su plan original.
No era el plan de Moisés. Entonces Dios lo va a escoger a uno, lo va a sacar del barrial de donde lo sacó, nos va a limpiar y nos va a decir, vaya. Entonces, ¿vaya a dónde? Hay que consultarle al Señor. Alguna gente tiene planes ministeriales que no le ha consultado al Señor. Y eso, ¿verdad? No va a dar un buen fruto porque el Señor es el que escoge. Está en 1 Corintios 12, versículo 1. Él es el que escoge. ¿Y a quién pone en el cuerpo? Él. Está en 1 Corintios 12. Lo podemos leer un tirito para no dejar ese cabo suelto. 1 Corintios 12, versículo 1. Dice, dones espirituales. Un don es un regalo. Son regalos. Uno lo que le toca es recibirlo y usarlo. Dones espirituales. Estamos ahí. Ok, dice, ese es el apóstol Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, que hay que conocerlos. ¿Sabéis? Está casi al final, Carl. 1 Corintios, bueno, ahí le puede ayudar Melissa. 1 Corintios 12, esto es muy importante de este capítulo. 1 Corintios 12, versículo 1. Voy a leer el versículo 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldición a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuántos ministerios hay en el ministerio a Padre? El ministerio Gime de intercesión, ese es uno, ¿verdad? El ministerio de jóvenes, el de alabanza, el de audiovisuales, el de matrimonios y noviazgo, escuelita bíblica y Alfa y Omega, que es el último y el nuevo, ¿verdad? Ministerio que Dios abrió en el ministerio a Padre. ¿Por qué? Porque en el 5 versículo lo dice. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, porque es la misma cabeza. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu, primer don, palabra de sabiduría. Ahí dice, palabra de sabiduría. Y a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades. Ojo que dice dones en plural. Dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Hay gente que quiere tener discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas, que son o lenguajes humanos que uno no ha aprendido, o lenguajes angelicales que salen en 1 Corintios 13, 1. Hay lenguas angelicales, o sea, lenguaje que solo entiende Dios. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él quiere. ¿Qué don le va a dar a cada uno de nosotros? Bueno, Él es el que reparte. Y después hace la analogía del cuerpo, la analogía, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo.
Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Ahí lo dice. Pero si todos, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, ojo, muy interesante. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ahí hay una revelación. Repito, versículo 22. Antes los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor es equitativo. ¿Qué es la equidad? Si hay una ventana que fuera la pantalla, una ventana, ¿verdad? Y hay un hombre de 1,80 y otro de 1,5 metros, y le da un banco de 1 metro a cada uno, ¿verdad? Eso sería ser equitativo. Y le dio a los dos el banco de 1 metro, pero no le está dando, ¿verdad? De acuerdo a, ¿verdad? La estatura de cada uno. La equidad es esa, es que lo que le falta a otro, él lo pone. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí, para que no haya desequilibrio en el cuerpo. Entonces dice que los miembros que no ocupan decoro, porque ya lo tienen, el Señor va a dar los dones más fuertes. Correcto, eso es lo que dice la Escritura. Y así Él nivela el cuerpo. Lo entendemos de una manera clara, ¿verdad? Entonces, Él es el que nivela el cuerpo para que todos tengamos nuestro don y nadie esté viendo, ¿verdad?, el plato del que está a la par. Hay mucha gente que ve el plato, el que está a la par, y no discierne el que tiene enfrente. Eso se llama celos espirituales, ¿verdad? Que uno está viendo lo que tiene el otro. No, enfoquémonos en lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros, porque todos tenemos dones. A uno les dio la elocuencia, ¿verdad? Les da la capacidad de hablar en público todos, porque Pedro no sabía hablar en público y el primer discurso lo hizo en el segundo capítulo de Hechos, porque ya el Espíritu Santo está adentro, ¿verdad? El tema es que estamos leyendo cómo es que el Señor nivela el cuerpo. Leemos el 25 versículo, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Quiere decir que no estamos solos, estamos unidos como un cuerpo. Y si uno se cae, el otro lo levanta, porque somos un ejército, ¿verdad? En un ejército un soldado se cae y los otros lo juntan, no lo terminan de enterrar. Eso no es un ejército, ese es el mundo. En el mundo hacen leña del árbol caído, no, pero en la iglesia no, ¿verdad? Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Don Juan ahora se espinó la mano al principio. ¿Y quién le sacó las espinas? Yoleni le sacó las espinas. Buena gente, Yoleni. Que Dios la bendiga. 7. ¿Ve? Es lo que estamos leyendo aquí, don Juan. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. O sea, usted se espinó para explicar este versículo, pero ya no tiene las espinas. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y Pablo dice en el 29, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. Cada vez que hay una pregunta en la Biblia, generalmente es no, ¿verdad? Por ejemplo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Es Dios el que la manda, ¿verdad?
De ahí, cuando el Señor pregunta, es como cuando le preguntó a Job, ¿verdad? Que no pegó ni una. Bueno, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Y procurad, pues, los dones mejores. Entonces uno puede pedir, orar para que el Señor le dé un don, pero Él le va a dar a uno, ¿verdad? Para que el cuerpo entero esté equilibrado. Entonces somos un complemento. Aquí nadie es más que nadie. Todos somos hijos de Dios y somos un solo cuerpo. Correcto. Y ahora sí, para terminar, Colosenses 4:17. El apóstol Pablo aquí le llama la atención a un hombre que se llama Arquipo y le manda a decir que dice el Señor que se acuerde de cumplir el ministerio que recibió. Nosotros recibimos todos, sin excepción, el llamado a predicar la palabra de Dios, sin excepción. Y la Biblia dice en el libro de Efesios 4 que para eso Dios establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice que es para edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué habla de la estatura? Porque hay que crecer como una unidad en lo individual, si hay que darle seguimiento a las ovejas, ¿verdad? Ese es el trabajo del pastor, pero nosotros también participamos y hay que involucrarse. Y si a uno no lo llaman, uno se ofrece. ¿Sí o no? Si a uno no lo llaman, porque no lo toman en cuenta, uno se ofrece. Yo quiero. Esa es una manera también de participar, ¿verdad? Porque eso quiere decir que si quiere involucrarse. Y también preocuparse los unos por los otros. Vamos a ponernos de pie para orar juntos. Y darle gracias al Señor porque hoy nos recuerda, ¿verdad? Que el objetivo de Él con nosotros es unirnos con Él para toda la eternidad, pero que mientras estemos aquí, en esta pasantía, hay muchos hijos pródigos que no conocen al Señor y hay que predicarles. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta tarde, este mensaje que ha sido, Señor, claro, sencillo. Desde Génesis, Señor, a ti te plació hacernos a tu imagen y semejanza, Señor. Porque la idea, Señor, tuya en este siglo, como dice la Escritura, que es este periodo desde Adán y Eva hasta el juicio del gran trono blanco, es que tú quieres un pueblo fiel para ti, para compartir la eternidad con nosotros, Señor. Y también la Biblia dice que los ángeles, Señor, están recibiendo de nosotros enseñanza. Eso está en el Nuevo Testamento. Que a ti te ha placido que la iglesia, que somos nosotros, también le dé sabiduría a los principados en el cielo, Señor. También la Biblia dice que nosotros vamos a juzgar ángeles. Está en Primera de Corintios, Señor. Nosotros vamos a juzgar ángeles, porque así como Noé, que fue uno solo en el Antiguo Testamento, que hizo caso por la obediencia de Noé, él condenó al mundo antiguo. Por un obediente, los demás no tienen excusa. Señor, también la palabra de Dios dice que tú nos has puesto la tarea, la comisión de entender de qué se trata el Evangelio, las buenas noticias de salvación para poderlo vivir primeramente. Ser, Señor, testigos fieles. Ayúdanos a ser testigos fieles, que seamos genuinos, Padre del cielo, que no seamos más de lo mismo, Padre, porque en el mundo espiritual nadie engaña a nadie. El diablo sabe si uno tiene algo que le pertenece de su reino. Y él, Señor, solo reacciona a la presencia del Espíritu Santo, que la Biblia le dice el dedo de Dios. Padre, ayúdanos a movernos en poder, autoridad y unción del Espíritu Santo como una sola unidad para la obra del ministerio. También a los que están escuchando ahora, que todavía no han decidido, no se han determinado darle su vida, entregarle su vida al Señor Jesucristo. La Biblia dice que no hay que endurecer el corazón cuando uno escucha el mensaje, porque el mañana nadie lo tiene garantizado. En el nombre de Jesús, si usted el día de hoy quiere empezar
a tener comunión y comunicación con el Padre del cielo a través de Jesús, puede orar con nosotros en esta tarde, reconociendo, como dice la Escritura, en el corazón, creyendo en el corazón de que Jesús es quien dice ser. Y oramos juntos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta tarde. Te damos las gracias, Señor, porque el mensaje que has dado, yo lo recibo. La palabra de Dios dice que Jesús empezó a predicar. El tiempo se ha cumplido, el tiempo ha llegado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En esta tarde yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que vino aquí a cumplir la ley de Moisés, los salmos y los profetas, que tuvo una vida santa y sin pecado, que murió por mis pecados y de los de todo el mundo, que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre con todo su poder y toda su gloria. Señor Jesús, yo el día de hoy te pido perdón porque he vivido en rebelión a tu palabra. He sido desobediente, he sido soberbio, altivo, orgulloso, pensando que soy mi propio Dios, sabiendo que hasta el aire, Señor, que respiro es tuyo, Señor, y no me pertenece. Yo te pido perdón y te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que pongas tu espíritu en mí para que me ayudes, Señor, a hacer lo que yo no puedo hacer. Ayúdame, Señor, y graba tus mandamientos y estatutos en mi mente y en la tabla de mi corazón, y ayúdame a caminar en santidad. Quita de mí todo lo que no te gusta, Señor, y dame una revelación personal y directa. Señor, yo quiero tener una relación personal con Jesucristo. Así lo declaro en fe, en el nombre de Jesús. Amén. Y para finalizar la reunión, para los que nos acompañan por el canal de YouTube, la bendición sacerdotal que está en el libro de Números dice que el Señor le dijo a Aarón que orara de esta manera para poner el nombre de Jehová sobre el pueblo de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz. Que toda angustia, Señor, se vaya. Que todo temor, toda ansiedad, toda preocupación, toda incredulidad, toda falta de fe, todo miedo, Señor, que se vaya de nosotros en el nombre de Jesús. Límpianos, Señor, de la maldad y ayúdanos, Señor, a dar testimonio. Que la prédica de hoy, que el día de hoy, Señor, yo determine como una decisión personal de que voy a cumplir ese mandamiento de predicar la palabra de Dios. Ayúdame a entender la Biblia cuando la leo, Señor, y a poderla retener en mi mente y en mi corazón. Todo espíritu de estupor, todo espíritu de sueño, todo espíritu, Señor, que venga a poner mi mente bloqueada cuando leo la Biblia, o todo espíritu de distracción, que se vaya de mí en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ayúdame a poder explicar el Evangelio de una manera sencilla, Señor. Así te lo pido en esta tarde. En el nombre de Jesús. Gracias nuevamente, Señor, porque sabemos que si tú no nos hubieras atraído con cuerdas de amor y misericordia a tu presencia, Señor, muchos de nosotros ya estaríamos en el infierno. Gracias por la salvación que has puesto en nosotros, Señor, y ayúdanos a no perder de vista el objetivo que es la salvación y a recordar que nuestra verdadera vocación es llevar la palabra a los perdidos. En el nombre de Jesús. Amén.